Hoy les voy a hablar un poco de ciberseguridad, unos aspectos muy importantes. Uy, ¿qué pasó acá? Un poco el orden va a ser el panorama del sector, causas y retos, costo de un ciberincidente, inversión, un poco de métricas, estrategia y cuál puede ser un plan de ciberseguridad para cualquier compañía. ¿Cuáles son esas cosas mínimas que podemos tener? Ok, listo. Bueno, un poco en cuanto al el panorama, vemos en la gráfica que somos el quinto sector más atacado actualmente. La tendencia es que seamos el primer sector más atacado a nivel de ciberseguridad para el 2024. Estamos por encima del sector financiero, es decir, en este momento los ataques que se generan al sector salud son mayores que el sector financiero. Y el crecimiento que ven digamos, en la gráfica naranja es cómo hemos venido creciendo, la cresta, digamos, en este momento somos el sector que más ha crecido respecto al año anterior. Esto, digamos, deriva en una cantidad de retos importantes para los equipos de ciberseguridad, pero también para las organizaciones. ¿Y cuáles son las causas y retos de por qué se generan estos ataques y por qué la facilidad y por qué la indisponibilidad que se presentan? Realmente porque la información de los pacientes es muy valiosa para los atacantes. A nivel de la dark web, que es como esa internet oscura en donde se generan tráfico de armas, de droga, también digamos de datos robados. Los datos personales y sensibles de nuestros pacientes valen mucho. ¿Por qué se puede generar esto? Porque a veces, digamos, las organizaciones no priorizan el tema de ciberseguridad. Entonces, a veces abrimos canales de acceso para nuestros usuarios o pacientes sin la debida pruebas de seguridad que se deben realizar, ¿sí? A veces priorizamos las salidas de producción versus las pruebas que se deben realizar. Tenemos un ecosistema muy grande que tenemos que asegurar. Entonces, la forma en cómo enviamos la información, recibimos la información, generamos facturas o enviamos remisiones, es un punto muy importante que se debe validar. ¿Cómo parametrizamos la información? ¿Cómo identificamos qué información sí podemos compartir y qué información no debemos compartir? ¿Sí? Dentro de las causas y retos del 2023 para el sector salud, los principales retos son asociados al phishing, que es como la forma en cómo nos intentan engañar. Nos llega un correo electrónico, el correo electrónico viene con un asunto que dice una demanda, ¿sí? Tienes una demanda o tienes un parte, por favor abre este documento, te envían como una contraseña. Y ese tipo de técnicas permite, digamos, a los atacantes sobrepasar medidas de seguridad, ¿sí? Entonces, ¿qué tan importante es realmente verificar el dominio desde donde nos está llegando o reportar al área de seguridad de la información que es un destinatario o un remitente que no conocemos, ¿sí? ¿Qué es el ransomware? No sé si todos conocen qué es el ransomware, pero el ransomware es una de las formas de atacar a una organización en donde nos cifran la información. Al cifrar la información generan una indisponibilidad en todos nuestros servicios. Las brechas de seguridad permiten, digamos, que se extraigan información y exponen la información, luego piden un rescate a las organizaciones para, digamos, para liberar esa información. Denegación de servicio quiere decir es que yo genero un ataque y ese ataque genera una indisponibilidad en la red y si no hay red, prácticamente, digamos, tenemos muchos servicios por fuera. Nos tenemos que ir a la contingencia en papel, pero hay servicios como, por ejemplo, un tomógrafo que depende de la red o un, digamos, dispositivo biomédico que hace análisis de muestras biológicas, necesita, digamos, de la red. ¿Cuánto puede costar un ciberincidente en este momento? Según el Banco Interamericano de Desarrollo, está tasado que un ciberincidente puede estar alrededor de los 10,1 millones de dólares, ¿sí? Si se ponen a pensar cuál es
la facturación diaria que una organización como la de ustedes genera diariamente, eso lo puede multiplicar por los días que normalmente pueden ser o 2 semanas o un mes en que una empresa se pueda recuperar completamente, ¿sí? Somos el sector, digamos, que un incidente de ciberseguridad tiene el más alto costo, por encima de otros sectores. Otros sectores están alrededor de los 3, 4 millones de dólares, pero el sector financiero está alrededor de los 10 millones de dólares. Esta imagen que ven acá se presentó la semana pasada, el jueves, ¿sí? Un holding, digamos, que atiende varios estados en Estados Unidos, maneja 16 hospitales, 160 clínicas, se le presentó un ciberincidente. ¿Qué pasó? Digamos, los pacientes fueron remitidos en ambulancia para otros estados porque no podían ser atendidos en los hospitales por la indisponibilidad que generó el ciberincidente. Entonces, ¿qué tan importante es tomar nuestras medidas, como ser ese firewall humano en las organizaciones, tener la debida precaución? Un poco de la inversión. La inversión a nivel de ciberseguridad realmente en Colombia es muy distinta a la de Estados Unidos. En Estados Unidos más o menos se están invirtiendo alrededor del 5% del presupuesto total de una organización. Tocaría verificar acá si en Colombia se hace lo mismo. Solo como para contexto, el gobierno de los Estados Unidos invierte el 16% en ciberseguridad, porque es un tema muy relevante y que puede generar, digamos, muchas pérdidas, tanto humanas como económicas. Un poco de nuestra estrategia. La estrategia, digamos, de la fundación va basada en 4 pilares en este momento. Es gestión del riesgo, datos, privacidad y cultura, ciberseguridad asistencial y la cadena de abastecimiento, ¿sí? O la cadena de suministro. Cada una de estos pilares tienen diferentes iniciativas en las que nosotros estamos trabajando y desarrollando. Desde poder cambiar la forma en cómo los usuarios se autentican, ¿sí? Que tienen, digamos, usuario y contraseña, a pasar a un esquema en donde nos autenticamos basado en riesgos, ¿sí? Basado con componentes biométricos. ¿Cómo podemos asegurar los dispositivos biomédicos? Los dispositivos biomédicos no fueron diseñados para temas de seguridad. No podemos instalarle un antivirus o un software a una máquina como un tomógrafo. Tenemos que tomar otras medidas, como por ejemplo el modelamiento del comportamiento de estos dispositivos y el modelamiento del comportamiento de los usuarios. En datos y privacidad, ¿cómo desde las áreas de negocio, cuando se genera una iniciativa, cómo podemos asegurar que esa iniciativa tenga las medidas de privacidad? ¿Qué información estamos compartiendo? Ahorita con el tema de la inteligencia artificial, los modelos analíticos van a necesitar, por ejemplo, desde una imagen digamos, a un diagnóstico para generar, digamos, un modelo que permita tener una predicción. Entonces tenemos que tener cuidado qué información estamos compartiendo. A nivel de los usuarios, nosotros controlamos un poco todo el ciclo de vida de los usuarios, cuando entra una persona a la organización hasta cuando sale. Qué importante, digamos, es si una persona se va de la organización, poder desvincular la persona a tiempo. O si tiene un cambio a lo largo, digamos, de su historia dentro de la organización, poder cambiar esos roles que tenían en las aplicaciones. Evaluación de terceros. ¿Cómo estamos evaluando nuestros terceros? No solamente tenemos que centrarnos en nuestra organización, sino también en quienes se conectan a nuestra red, quienes interactúan con nosotros. Entonces, periódicamente debemos hacer una evaluación de nuestros terceros. Nosotros en la fundación tenemos algo que se llama inteligencia de amenazas. La inteligencia de amenazas lo que hace es saber qué están hablando de la fundación, qué están hablando de un proveedor como Pfizer, como Sanofi, o como un proveedor, digamos, que tenga algún tema de suministro dentro de nuestra cadena de abastecimiento. ¿Con qué fin? De que si ese proveedor, digamos, ha sido atacado o infectado, nosotros también poder tomar medidas y prevenir cualquier afectación dentro de la fundación. Asimismo, las organizaciones tienen que
de alguna manera, saber que están hablando de ellos. Saber, por ejemplo, que si una cuenta que ustedes utilizan en el día a día la vinculan, no sé, a Twitter o a otra plataforma y esa plataforma ha sido vulnerada, pueden tener la contraseña de ustedes, que normalmente es la misma que utilizan en la organización. Hay que tener mucho cuidado con eso. Vinculan, por ejemplo, no sé, los extractos bancarios, ¿sí?, a las cuentas corporativas o otro tipo, digamos, de redes sociales. En cuanto a herramientas, digamos, de protección, podemos tener distintas, ¿sí? Pero lo más importante es el tema de cultura. ¿Cómo podemos, digamos, concientizar a nuestros usuarios de la importancia, digamos, de no darle clic a un correo electrónico que puede ser malicioso? Y un poco a nivel del plan, el plan tiene que estar basado en las personas, en los procesos, por supuesto, ¿sí?, y en la tecnología. Dentro de eso podemos ver, por ejemplo, temas de seguridad perimetral. La seguridad perimetral quiere decir es cómo yo puedo generar una capa antes de que se conecten a mi red, ¿sí? Eso lo hacemos con herramientas como el firewall, que es como una barrera que tenemos y que nos permite abrir o denegar tráfico, ¿sí? ¿Cómo podemos verificar que esas reglas estén bien configuradas? En el cifrado de mensajes, por ejemplo, al momento del envío de un diagnóstico o de un resultado médico, ¿cómo garantizamos de que esa persona a la que le estamos enviando sea quien debería llegarle esa información? ¿Cómo generamos esas pruebas de calidad a nivel del software para evitar, digamos, que no se exponga información que puede ser muy sensible a una persona que no debería tener esa información? Un tema muy importante es el tema de los playbooks. Los playbooks nos permiten tener como una hoja o un panorama previo a un ataque. Entonces, saber quién es la persona que debe comunicar en la organización si estamos ante un ciberincidente. Quiénes son las personas que deben tomar las acciones inmediatas para saber si denegamos un servicio, si bajamos una plataforma, si nos vamos a contingencia en los tiempos que deberían ser. Temas de infraestructura cloud, nos estamos moviendo mucho a servicios que están en la nube. Entonces, no podemos aplicar los mismos controles que teníamos en nuestro data center o nuestra infraestructura on-premise en la nube. Tenemos que cambiar, digamos, un poco ese chip y saber qué controles podemos aplicar a nivel de la nube. Tema de filtrado de correos. Nosotros tenemos 3 capas en este momento, por ejemplo, en la fundación, a nivel de filtrado de correo. Cuando llega un correo a la fundación, es filtrado 3 veces. Sin embargo, no es suficiente esas 3 capas. Como les decía, los atacantes han ideado varias técnicas. Por ejemplo, le colocan una contraseña al correo y ahí dicen, te estamos enviando una demanda o te estamos enviando un parte, por favor, abre este archivo con esta contraseña que estamos enviando, ¿sí? Y el usuario cae, realmente ingresa la contraseña y de esa forma pueden los atacantes entrar a nuestra organización. En este momento no hay ninguna herramienta que pueda evitar eso, ¿sí? Por eso es muy importante que estemos conscientes de lo que estamos haciendo. Un poco a nivel de las aplicaciones, cómo, digamos, exponemos nuestras aplicaciones, qué usuarios las van a consumir y cómo protegemos un poco ese ciclo de vida de las identidades. Esto era un poco lo que les quería contar en el día de hoy a nivel de ciberseguridad. Realmente es algo muy rápido y este es el día a día de nosotros en la Fundación. Muchísimas gracias.